Qué bueno eres, Señor. Génesis capítulo 23, voy a leer desde el versículo 1 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Sara vivió 127 años. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Sara vivió 127 años. Sara vivió bastante. Y murió en Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Repite conmigo, Canaán. Ella murió en Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Luto. Peculiar, ¿verdad? Que hubo luto en la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es la tierra prometida. Y qué difícil, ¿verdad? Cuando estamos caminando en la promesa, cuando estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y encontramos dolor allí en ese lugar a donde Dios nos mandó. Qué difícil, ¿verdad? No sé si a alguien le ha pasado, a mí me ha pasado. Versículo 3 dice, luego salió de donde estaba el cadáver de Sara y fue a decirles a los hititas de aquel lugar, aunque soy un extranjero entre ustedes, véndanme un sepulcro para enterrar a mi esposa. Voy a leer hasta allí. El luto, ya mismo se sientan, vamos a orar, pero les quiero explicar. El luto le provocó a Abraham la necesidad de adquirir un terreno. El luto, el dolor, le provocó a Abraham la necesidad de comprar algo que él no tenía, de entrar en algo nuevo. Le provocó la necesidad de entrar en la nueva adquisición de un terreno. Adicional a eso, a entrar en un nuevo modelo familiar. Vemos más adelante que Abraham se volvió a casar. Lo introdujo a nuevos panoramas con nuevas personas, nuevos proyectos, nuevas actividades, nuevos planes. La pérdida de Sara le provocó a Abraham una transición. Hoy vamos a estar hablando acerca de transiciones. Amén. Amén. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias. Te pido, Espíritu de Dios, que tú me uses, que tú me guíes para traer esta palabra. Que tú tomes control de mi garganta y de todo mi cuerpo en esta hora, para que esta palabra pueda llegar a los corazones tal como está en tu corazón, Señor. Y que pueda producir en nosotros el fruto, Señor, que tú quieres que produzca. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Transiciones, vamos a hablar acerca de transiciones, porque la vida se trata de transiciones, ¿verdad? Pasamos de una etapa a otra y eso es en sí una transición. Salir de una etapa para entrar en una etapa nueva, salir de un panorama para entrar en un panorama nuevo. Abraham perdió a Sara y esa pérdida fue la que le provocó a él esa transición. Quiero preguntarte, quiero ver las manos. ¿En algún momento has perdido algo muy importante para ti? Qué fuerte, ¿verdad? Yo creo que la pérdida es parte de la vida. Nosotros aprender a manejar pérdidas es parte de la madurez. Salud. Es parte de la madurez. Nosotros aprender qué nosotros hacemos cuando perdemos algo que es bien importante para nosotros. Tal vez un trabajo, cuando perdí un trabajo, tal vez perder un ser querido, perder un hogar, perder un carro, perder un estilo de vida. Yo tengo un ejemplo bastante fresquecito de algo que perdí. ¿Cuántos saben que los niños te cambian la vida? Amén. Amén. Mi esposa y yo nos casamos en diciembre de 2011. En enero de 2012 quedamos embarazados. ¡Gloria a Dios! Teníamos tantos planes sobre cómo iban a ser esos primeros años, ¿verdad? Sí, por ahí está el chiquitín. Y los niños son una bendición, gloria a Dios por eso. De verdad que Dios los ha utilizado para bendecirnos en maneras que no les puedo contar hoy, pero más adelante. Pero ¿cómo los niños te cambian tus expectativas?
respecto a lo que tú vas a vivir en una temporada específica. Nosotros cuando nos casamos nos sentimos en la libertad y en la comodidad de mudarnos a un lugar que no era muy seguro, porque éramos mi esposa y yo solamente. Éramos mi esposa y yo solamente, éramos estudiantes los dos. Nos vamos a mudarnos, conseguimos una casita muy buena en un lugar muy malo. Y el dueño, nosotros lo conocemos y nos hizo un buen negocio, una renta que podíamos pagar porque no teníamos casi ingresos en aquel momento. Pues para comenzar nuestro matrimonio es perfecto. Pero fue perfecto mientras éramos mi esposa y yo solamente. Porque al lado de mi casa había un colmado con una barra. Y habían cosas que estábamos dispuestos a tolerar mientras éramos mi esposa y yo solamente. Porque yo podía salir al patio y yo podía hacer las cosas, podíamos sacar comida, hacer un barbecue, hacer diferentes cosas. Y había gente en la barra de al lado que estacionaban los carros detrás de mi verja, ahí detrás de mi patio. Y ellos allá en el carro haciendo y deshaciendo y uno escuchando el vocabulario, escuchando las conversaciones, ellos haciendo todas las cosas que la gente va a hacer en una barra. Y pues yo estaba solo con mi esposa, teníamos que tener ciertos cuidados, definitivamente. Pero éramos ella y yo solamente, la casa tenía rejas a vuelta redonda. Nosotros llegábamos por la tarde, trancábamos los candados en cada esquina y prendíamos el televisor y relax. Pero ya entonces cuando llega un niño al panorama es diferente. Recuerdo cuando yo empecé a ponerle presión a mi esposa de que nos teníamos que ir de ese lugar. Porque yo estaba en el patio jugando con mi hijo mayor y había un grupo de varones básicamente allí en la verja del patio, haciendo y deshaciendo y hablando y requete hablando montones de cosas que yo no quería que mi hijo escuchara. Y el humo de los cigarrillos y todo el ambiente y todo el revolú pasando. Yo, mira, no es un lugar apropiado para criar a nuestros hijos. Yo creo que ya debemos empezar a buscar, a ver cómo vamos a hacer esto. Y Jean-Marie como que mira, no, vamos a darle un poquito más de tiempo, no es tan necesario. Hasta que ella se vio amenazada en una ocasión porque el lugar era caliente. Habían puntos de droga cercanos, había mucho títere, mucho malandro y de momento la gente se le quedaba mirando, le miraban el carro, la miraban a ella. La gente entraba sin pedir permiso porque teníamos un palo de limones que eso daba limones todo el año. Y la gente se metía, ellos brincaban la verja del frente para meterse al patio a coger limones. Y mi esposa llegó un día y había un señor allí. Mira qué es lo que pasa. ¿Quién te dio permiso? No, los del colmado, los de la barra. Me dijeron que podía pasar. Por favor. Pues. Así que nos vimos en la obligación de tomar unas decisiones y mudarnos a otro lugar, transicionar a un lugar mucho más seguro, donde estamos hoy, gracias al Señor. Y tan reciente como la semana pasada, el jueves pasado, que era mi día de ayuno, fue un ayuno bien buena gente. Un ayuno bien chévere, porque hay ayunos y hay ayunos. Yo le contaba a los del discipulado del jueves pasado. Hay ayunos y hay ayunos. Hay ayunos que Dios aprovecha para consolarte y hay otros ayunos que Dios aprovecha para confrontarte. Y fue uno de esos ayunos que Dios me dejó saber que recientemente nosotros habíamos atravesado también una pérdida. Como familia, habíamos perdido otro nivel de comodidad. Porque cuando llegó nuestro primer hijo, pues perdimos un nivel de comodidad. Ya no nos podíamos dar ciertos lujos, ciertas comodidades. Hay que tomar otras cosas en consideración. Luego entonces tuvimos otro hijo, aumentaron las necesidades. Mi esposa consiguió otro trabajo adicional al hecho de que ella está ya en su etapa final en su doctorado, que le exige muchísimo más. Así que habíamos entrado en una transición, pero no nos habíamos dado cuenta que lo necesitábamos. A mí me tocaba asumir
otras responsabilidades. Y nos resistimos, ¿verdad? Muchas veces a esto. Cuando nos damos cuenta que la vida te exige más y uno de momento está empezando a acomodarse en un estilo de vida, ok, ya me estoy empezando a acostumbrar a esto, hay unos horarios, hay unas tareas, hay unas responsabilidades y de momento, no, cuando no es suficiente, no es suficiente. Y la vida se va a encargar de dejártelo saber. Si no es suficiente, no es suficiente. Si hay que hacer más, hay que hacer más. Se requiere que trascendamos a otro nivel. Y si nos negamos a trascender al otro nivel, vamos a tener conflicto. Amén. Santo. Y nos resistimos a las transiciones porque las transiciones no son fáciles. Ajustarnos al cambio puede ser bien difícil, puede ser estresante. Nos puede dar ansiedad. Nos da ansiedad porque cuando nosotros pensamos en el próximo paso, en el próximo nivel, en lo que nos corresponde hacer ahora, me da estrés, me da ansiedad. Yo conozco personas que en su último año de bachillerato se colgaron en un par de clases a propósito, para no tener que entrar en el proceso de planificación de la próxima etapa en la vida. No voy a mirar a nadie. Y es que da ansiedad, porque si ahora yo cualifico para otro tipo de empleo, ¿qué yo voy a hacer si yo no me siento cualificado? Si no me siento preparado. Personas que cuando están a punto de casarse, comprometidos, ya está toda la boda lista, ya están todos los preparativos, estamos ready. Pero la noche antes le da una ansiedad a aquel hombre que le dice, no, yo tengo que salir. Y bajo la ansiedad de querer salir a despejar la mente, pasan una última noche loca. ¿Por qué? Yo hablaba con un pana de la vieja guardia que cometió muchos errores en esa última noche loca que tuvo la noche antes de casarse. Yo decía, brother, pero si estabas tan cerca, pero es que es una responsabilidad tan grande. Cuando nosotros pensamos en las cosas que nos corresponden hacer cuando nosotros vayamos a entrar al próximo nivel de la vida, ¿cómo va a ser esto? Porque tenemos una idea de lo que va a ser el matrimonio, pero jamás en la vida se parece al panorama real cuando entramos allí. Lo que es una convivencia, lo que son mis deseos contra los tuyos, lo que son mis expectativas contra las tuyas, lo que son mis planes contra los tuyos en muchas ocasiones. Mira, yo no sé si yo pueda estar con una sola mujer por el resto de mi vida, me decía él. Pues papá, posiblemente no lo vea suceder. Y le costó. La esposa de él se enteró de esa noche loca a la semana después de ellos haberse casado. ¿Por qué? Por ansiedad. Porque le dio ansiedad. Y es que da mucha ansiedad esto de las transiciones. Abraham perdió a su esposa y ahora tiene que reinventarse. Y este proceso de reinventarnos es lo que produce ansiedad. ¿Cómo va a ser este nuevo panorama en mi vida? ¿Cómo va a ser cuando yo ahora me esté moviendo en este nuevo lugar, con estas nuevas personas? Si yo no los conozco, si no me conocen a mí, ¿cómo va a ser todo esto? Pero Abraham sabía que antes de poder trascender a lo nuevo que Dios tenía para él tenía que cerrar el capítulo anterior. Y esta historia en Génesis capítulo 3 nos narra cómo fue que Abraham sepultó a Sara. Cómo fue que él le consiguió esa sepultura. Esa fue la transición de Abraham. Y este mensaje solamente tiene dos partes. Porque la transición como tal solamente tiene dos partes. Salir de la etapa anterior y entrar a la etapa nueva. Y esto se escucha bien bonito y se escucha bien simple. Pero cuando nosotros profundizamos en el proceso de salir y en el proceso de entrar,
2 partes es suficiente para este mensaje. No necesito más nada. Vamos a hablar de cómo fue que Abraham logró salir de esa etapa anterior. Vamos a regresar a Génesis capítulo 23, allí en el versículo 1. Dice: Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Hebrón. Murió en la tierra de Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Luego salió de donde estaba el cadáver de Sara y fue a decirles a los hititas de aquel lugar. Repite conmigo: hititas, los hijos de Het. Un detalle importante, vamos a regresar a eso ya mismito. Le dijo a los hititas de aquel lugar: aunque soy un extranjero entre ustedes, véndanme un sepulcro para enterrar a mi esposa. ¿Cómo transicionar? ¿Cómo transicionar? Yo necesito, primero que nada, guardar luto. Para poder salir de donde yo he estado, del lugar de mi dolor, del lugar de mi pérdida, porque tenemos que salir para poder entrar. Es cuestión de física, no podemos estar en 2 lugares a la misma vez. Si queremos entrar en la próxima etapa, si queremos entrar en el próximo nivel, pongámosle la palabra que tú quieras. A veces nos ponemos bien espirituales, ¿verdad? Vamos al próximo nivel, a la próxima dimensión. Dios quiere impulsarnos definitivamente, pero para poder entrar a ese lugar, ponle el nombre que tú quieras, primero tenemos que salir. ¿Y cómo fue que Abraham logró salir? La palabra de Dios en este texto nos revela un proceso saludable para poder salir. Él guardó luto. Dice la palabra que guardó luto y que él lloró. Y muchas personas no logran transicionar de sus pérdidas porque no sacan el tiempo para llorar. Es necesario. ¿Sabes que la Biblia, con todo y que este pasaje nos relata sucesos de una generación completamente machista y patriarcal, donde a la mujer casi no se le daba atención? Y nosotros en esta generación, a nosotros el machismo lo que nos dicta es que las mujeres son las que lloran y el hombre no llora. Y con todo y eso, este texto nos habla del padre de la fe. ¿Y sabe qué hizo el padre de la fe? Lloró, guardó luto y lloró. Ahora, hay 2 maneras de llorar. Podemos llorar solos o podemos llorar acompañados. Abraham guardó un proceso de luto completo y saludable porque él logró llorar y salir del llanto. Salir del llanto. Salmos capítulo 6, desde el versículo 3, lo puedes buscar si quieres. Salmos capítulo 6, versículo 3, está aquí el salmista hablando de un proceso de quebranto bien terrible en su vida. Salmos 6, versículo 3 dice: mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? ¿Y cuántos le han hecho esa pregunta a Dios? ¿Hasta cuándo, Dios, yo voy a tener que cargar con esto? ¿Hasta cuándo yo voy a tener que vivir con este dolor? ¿Hasta cuándo yo me voy a sentir así? ¿Cuándo es que tú vas a venir a mi rescate? Tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Notamos aquí que el proceso de quebranto del salmista, él no está atravesándolo solo. Él está canalizando su dolor en la presencia de Dios. Él está canalizando su llanto a través de una oración al Dios de los cielos. ¿Hasta cuándo, Dios? Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. Si yo me muero, Dios, ¿quién te va a glorificar? ¿De qué te sirve a ti que yo me muera en esta situación? En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, a fuerza de gemir, a fuerza del dolor. El dolor produce en nosotros una fuerza. Porque en la muerte no hay memoria de ti.
Todas las noches inundo de llanto mi lecho. En la versión Dios habla hoy dice, mojo mi almohada con mis lágrimas. Riego mi cama con mis lágrimas, dice aquí en la Reina Valera. En el versículo 7 dice, mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Cuáles son tus angustiadores? ¿Qué es eso que te está haciendo sufrir? ¿Qué te está haciendo llorar? ¿Qué es eso que te dan ganas de llorar? ¿Qué es eso que te duele? Ahora mira la diferencia cuando nosotros canalizamos nuestro proceso de duelo, nuestro proceso de llanto y de dolor. Cuando lo canalizamos a través de Dios, notamos una diferencia aquí desde el versículo 8 en adelante, en este Salmo capítulo 6. Dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Aleluya. Yo no estoy solo aquí. Y cada vez que nosotros nos quebrantamos delante de la presencia de Dios, Él te va a dejar saber, no estás solo, no estás sola. Amén, amén, amén. Dice la palabra que Él está cerca de los contritos de espíritu. Aquel que se humilla delante de Dios, allí está Dios con él. Allí está Dios con él. Allí está Dios con él. Yo te levanto y mira cómo cambió el clamor del salmista aquí. En el versículo 9 dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho. Todos mis testigos se volverán y serán avergonzados de repente. Repite conmigo, de repente. En un abrir y cerrar de ojos, Dios puede cambiar el panorama por completo en tu vida. Llorar una pérdida solos es sufrir el dolor solos. Ahora, cuando nosotros lloramos una pérdida delante de la presencia de Dios, eso abre a la posibilidad de que Dios me rescate. Y Jesús, la palabra Jesús, lo que significa es salvación. Está en su DNA, la persona de Dios, su significado, su identidad, lo que lo define es salvación. Él es el Salvador por excelencia. Él es el experto en la industria de la salvación. Él es el director ejecutivo allí. Y está dispuesto y disponible para producir la salvación que tú necesitas. Es tiempo de nosotros tomar la decisión de llevar nuestro quebranto a la presencia de Dios. Llevarlo a la presencia de Dios. Yo he tratado por mis propias fuerzas por suficiente tiempo ya, Señor. Ahora vengo a ti porque no encuentro otra alternativa. En muchas ocasiones dejamos a Dios para el final e intentamos todas las demás cosas primero. Debería ser al revés, ¿verdad? Intento con Dios primero. Porque siempre dice la palabra que nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios con confianza. Y dice la palabra que Él es galardonador de quienes le buscan. Cada vez que yo busco a Dios, puedo tener la expectativa de que Él va a tener una recompensa para mi vida. Por yo haber sacado el tiempo para orar, por yo haber sacado el tiempo para leer su palabra, por yo haber sacado el tiempo para venir a la casa de Dios a congregarme, Él tiene una recompensa para ti. Amén. Amén, 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 amén. Así que, número 1, tenemos que tener un proceso de duelo saludable. Del luto, guardemos luto. Número 2, ¿qué hizo Abraham? Dice que después que lloró, él salió. Salió del lugar en donde estaba el cadáver de Sara. Hay que salir. Hay que salir. Hay personas que se aferran al dolor. Hay personas que se aferran al dolor porque encuentran fuerza en el dolor. Y yo conozco 2 o 3. Conozco 2 o 3 personas que viven, que eso es lo que les da fuerza en la vida. El dolor. El dolor del rechazo a mí me da fuerza para seguir perseverando. El dolor de la herida que yo recibí
de la persona que me lastimó, a mí me da fuerza para echar hacia adelante, para que esa persona cuando pregunte por mí se entere que yo estoy bien. Que se entere que yo estoy como Coco. No, no es como Coco, pero así de bien. Así de bien. Pero el dolor no nos da fuerza para vivir. El dolor nos da fuerza para salir. El propósito del dolor es darte, porque sí, el mismo salmista lo dijo y eso está en la palabra de Dios. En el dolor, en la fuerza de su gemir, en el dolor de su gemir, en el quebranto, en el dolor de la herida que yo tengo, a mí me da cierta fuerza, pero no es fuerza como para yo estar toda mi vida nutriéndome de esa fuerza, porque el dolor da una fuerza que es señal de una herida que todavía está abierta. Y mientras yo camine con una herida abierta, el dolor va a limitar mi bienestar. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos ganando con esto? Perdemos mucho más de lo que ganamos. Incluso cargamos con heridas abiertas y no solamente nos privamos nosotros mismos del bienestar, sino que también privamos a las personas que nos rodean de mi bienestar, de mi paz, de mi plenitud, de mi sanidad. Entonces yo no puedo exigir un bienestar cuando yo lo que estoy dando es dolor. Pero el dolor sí nos sirve de algo. Ese dolor a nosotros nos da una fuerza y nosotros necesitamos reconocer que esa fuerza es necesaria para salir de donde estoy, de este lugar de la pérdida, de este lugar del luto, de este lugar del llanto. Yo necesito salir de aquí, y salir de aquí no va a ser difícil, porque hay personas que yo he ido a velorios que el esposo o la esposa de la persona que murió se queda allí al lado del féretro, del cuerpo, y se queda ahí sentado mirando el cadáver y 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 mirando el cadáver, y sabe que luego de eso pueden pasar años y esa persona vive todavía mirando el cadáver y no salen del luto, no salen del dolor, no salen del llanto, y tú hablas con ellos y están en una tristeza agonizante y constante, porque no han salido de ese lugar. Necesitamos nutrirnos de la fuerza que nos da el dolor para tomar la decisión de salir. Hay que salir, hay que salir. Amén, 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 amén. Repite conmigo: yo voy a salir. Yo voy a salir. Lo tercero y lo último que hizo fue que le buscó sepultura. Le buscó sepultura. Y este proceso de buscar sepultura, este proceso de planificar un entierro, gracias a Dios yo todavía no lo he tenido que pasar. Pero estuve estudiando acerca del tema y parece que es de los procesos más traumatizantes para el ser querido. Aquella persona que está a cargo de la responsabilidad. Incluso encontré que muchas personas delegan la responsabilidad de la coordinación. Yo no quiero llamar a la funeraria, yo no quiero que me den precios, yo no quiero que me enseñen cajas, yo no quiero que me expliquen, yo no quiero que me ofrezcan un plan de pago, yo no quiero meterme en nada de eso. Porque ese tipo de coordinación de servicio de funeraria me obliga a mí a confrontar el hecho de que esta persona murió. Y lo que encontré en los estudios que hice es que precisamente ese es el propósito del entierro. El propósito del entierro, el propósito de los servicios de funeraria, el propósito de ir a un cementerio o la manera en que se vaya a disponer
de ese cuerpo es poder abrir a un cierre. Me obliga a aceptar que esa persona murió. Así que no, eso es algo que no se puede delegar. Si me corresponde a mí enterrar a Sara, porque es que Sara era importante para mí. A lo mejor para ti no fue tan importante. A lo mejor cuando yo perdí mi trabajo, para ti no era tan importante. A lo mejor cuando se me cayó el negocio, para ti no era tan importante, pero para mí sí. A lo mejor cuando se rompió mi familia, para ti no fue tan importante, pero para mí sí. A lo mejor perder las condiciones de vida a las cuales yo estaba acostumbrado, posiblemente para ti no fue tan importante, pero para mí sí. Así que me toca a mí enterrar a Sara. Me toca a mí pasar por el proceso de conseguir todas estas coordinaciones. Ahora, cuando no es un cadáver lo que tenemos que sepultar, y si es una experiencia, y si es un recuerdo. Yo haciendo práctica como consejero, tuve la experiencia de acompañar a una joven en un proceso de cierre de capítulo. Ella tuvo que cerrar un capítulo que fue bien doloroso para ella porque la persona que se suponía que la protegiera a ella, la lastimó. Y ella vivía cargando el dolor de esa experiencia y le había provocado montones de problemas en la vida por el coraje que ella tenía con esa persona. Y el coraje y la rebeldía que ella tenía con esa persona le provocaba que ella se desquitara con cualquier persona que estuviera a su lado. Fuera su pareja, fuera su mamá, fuera su maestra en la escuela. Y cuando nosotros nos dimos cuenta, es que hay una experiencia aquí que tú no has tocado. Aquí hay algo que tú tienes que ya dejar atrás, porque si no vas a seguir en este patrón. Hicimos una dinámica de cierre de capítulo que era casi ceremonial. Escribimos, ella lo narró, la experiencia que ella tuvo con esa persona, ella la escribió en un papel y pusimos una fecha y dijimos, en tal día, nosotros vamos a quemar ese papel. Hay experiencias que nosotros necesitamos sepultarlas sí o sí. Si no tenemos un cuerpo físico para enterrar, de alguna manera nosotros tenemos que a conciencia enterrar esto. A conciencia de alguna manera. Y sabes que en muchas ocasiones requiere ayuda profesional. Que por lo menos alguien que sepa escucharme se siente conmigo y alguien que me pueda dar un consejo y que me pueda guiar en este proceso. Que pueda estar conmigo porque yo necesito enterrar esto. ¿Saben la cantidad de personas que viven cargando cadáveres? Cosas que hace tiempo que se murieron y las cargan. Y podemos notar varias cosas en este tipo de personas. Caminan lento. Caminan lento. Porque es que el peso de lo que están arrastrando está fuerte. Y es bien difícil avanzar hacia las metas que yo tengo en la vida cuando yo estoy cargando algo muerto. Es bien difícil. Y lo segundo es que el cadáver apesta. Las cosas muertas apestan. Y cuando uno se acerca a la persona, wow, mira, pero es que tal cosa en tu vida no huele bien. No huele bien. Es necesario que nosotros busquemos la sepultura de estas cosas, amén, para que podamos salir, para que podamos trascender, para que podamos transicionar hacia lo que Dios tiene para nosotros, amén. Amén, 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 amén. Veamos el proceso de salir de Abraham, cómo fue que Abraham logró salir, porque fue un poquito conflictivo y se lo voy a leer desde el versículo 5, allí en Génesis 23. Génesis 23, voy a retomar desde el versículo 5. Dice,
Y los hititas le contestaron, esto fue cuando Abraham le pidió a ellos, mira, véndanme este lugar para yo poder enterrar a mi esposa. Los hititas le contestaron, por favor, Señor, escúchenos, ustedes entre nosotros un escogido de Dios. La versión Reina Valera dice un príncipe de Dios. Entierre a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para eso. Y entonces Abraham se puso de pie, hizo una reverencia ante los hititas y les dijo, si de veras quieren que yo entierre aquí a mi esposa, por favor, pídanle de mi parte a Efrón, el hijo de Zohar, que me venda la cueva de Macpela, que está en la orilla de sus terrenos. Yo le pagaré el precio total de la cueva y así seré dueño de un sepulcro en este lugar. Repite conmigo, dueño. Nosotros necesitamos adueñarnos de nuestros procesos. Lo que fácil viene, fácil se va. Y nos vamos a ver tentados en muchas ocasiones a recibir las cosas gratis. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de derecho ni autoridad sobre lo que recibimos gratis. Santo, santo. En el versículo 10 dice, como Efrón el hitita estaba allí entre ellos, le contestó a Abraham de manera que pudieran escucharlo sus paisanos y también todos los que pasaban por la entrada de la ciudad. No, señor mío, por favor, yo le regalo el terreno y la cueva que está en el terreno. Mis paisanos son testigos de que yo se los regalo. Entierre usted a su esposa. Pero Abraham, aquí Abraham muy cortés, muy elegante, muy respetuoso, volvió a hacer una reverencia a los habitantes del lugar y le contestó a Efrón delante de todos, por favor, escúcheme usted, le ruego que acepte el dinero por el terreno y después enterraré allí a mi esposa. Entonces Efrón le contestó, escúcheme, señor mío, el terreno vale 400 monedas de plata. No vamos a discutir por esta cantidad de dinero. Así que entierre usted a su esposa. No chave más. No vamos a discutir. Esto no es una cantidad de dinero que nos va a separar. Y sabe que en muchas ocasiones las negociaciones que se dan cuando nos ofrecen cosas gratis son cosas que podemos pagar. Son precios que podemos pagar y sabe que nos corresponde pagarlos. Abraham aceptó en el versículo 16 pagar la cantidad que Efrón había mencionado en presencia de los hititas y le pagó en plata contante y sonante, en monedas. Entonces escucha, que todos puedan ver que yo lo pagué. Porque si hay testigos, en aquel momento no habían contratos, en aquel momento habían testigos. Y los testigos eran los que iban a honrar el acuerdo. Pudo pagar y al pagar él pudo entrar en su sepultura y al poder efectuar su sepultura pudo entrar en la nueva dimensión de lo que Dios tenía para él. Amén. Vamos a hablar de entrar y con esto ya voy cerrando. ¿Por qué tanta discusión sobre el valor del terreno? Hay muchas cosas que se nos pueden ofrecer gratis, pero Abraham no quería solamente asegurar una bendición a corto plazo. Él quería adquirir el terreno por el valor justo para que de aquí nadie me pueda sacar. Porque si a mí me regalan un pedazo de terreno, en cualquier momento puede venir el dueño a decirme, mira, discúlpame, yo me arrepentí. Resulta que necesito este terreno para otras cosas. Yo tengo hijos, tengo que darles una herencia y te pueden dar una historia completa, ¿verdad? Que pueden conmoverte emocionalmente y tú decir, mira, está bien. Realmente yo no pagué nada por eso, así que el terreno es tuyo, tómalo. Pero Abraham quería asegurar que su adquisición fuera permanente. Que él fuera el dueño de eso que él necesitaba en ese momento. En estos días yo estaba escuchando
una entrevista que le hicieron al gran profeta de esta generación, un hombre que le dicen Pitbull. Es chiste lo de profeta, pero esta generación lo escucha mucho a él. Y yo estaba escuchando una entrevista que le hicieron en la que él hablaba acerca del éxito. Y él decía, lo más difícil no es alcanzar el éxito, lo más difícil es mantenerlo. Y en el mundo de los artistas, la música y todo este tipo de cosas, hay muchísimas historias. En inglés le llaman los one hit wonders, que es, tú pegaron una y después de eso tú no escuchaste más nada de ese artista, o no escuchaste más nada de esa banda, de ese grupo. Porque lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerlo. Lo difícil, hay montones de personas que cuando hablan conmigo de que mira, no, estoy grabando un disco, qué bueno, ¿y cómo lo vas a mercadear? Ah, no, yo no me estoy preocupando por eso todavía. Es que toma mucho trabajo, mucho tiempo, mucho dinero para producir el disco. Fíjate, lo más barato del proceso es producir el disco. Lo más caro y lo más difícil es pagarle a las emisoras de radio para que te suenen tu música. Es pagarle a los canales de televisión para tú ir a promocionarte. Es pagar para que te llamen para que te entrevisten delante de los medios de comunicación, para que la gente se entere. Porque si no, invertiste 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos para unos discos que los tienes cogiendo polvo en tu casa. Lo más difícil no es llegar, lo más difícil es mantenerlo. Y Dios no quiere que nosotros obtengamos unas bendiciones, que nosotros transicionemos hacia áreas de conquista y de bendición para que las perdamos fácilmente. Amén. Aplica las palabras de este gran prócer de esta generación, Pitbull, a esta enseñanza, porque la mayor tentación en este proceso será aceptar lo gratuito, aceptar lo gratis. Pero cuando trabajamos con cosas gratis, en cualquier momento las personas pueden retirar su compromiso, las personas pueden retirar lo que dijeron, pueden retirar su mercancía y su compromiso contigo, pero no hay trascendencia en lo gratis. Hay una gran diferencia entre sobrevivencia y trascendencia. Hay cosas que nosotros aceptamos de manera gratis que nos ayudan a sobrevivir. Y el gobierno de los Estados Unidos y el de aquí, y la población de Puerto Rico, le ha encantado el modelo de que el gobierno les regale cosas al pueblo. Y lo que ha producido es que un montón de gente no es dueña de nada. Porque no son dueños ni de sus apartamentos, ni de sus casas, no son dueños ni de la comida que comen, no son dueños. Reciben algo gratis y no trascienden, no salen. Y yo sé que es difícil trascender, porque nosotros estuvimos cogiendo cupones también por un par de años. Y cuando empecé a trabajar nuevamente, fue difícil la transición. Porque yo veía, wow, si yo estoy recibiendo tales y tales y tales beneficios, entre una cosa y otra, me estoy ganando casi lo mismo que me gano en el trabajo. Es difícil, pero hay que pagar el precio. Porque si no pagamos el precio, nunca vamos a salir del lugar de donde hemos estado. Hay que pagar el precio. Y yo tuve en el 2006 que tomar una decisión a favor de mi trascendencia. Estaba haciendo un bachillerato y yo comencé, por la gracia de Dios y por la bendición de mi crianza, empecé en la Universidad de Puerto Rico y por las metidas de pata terminé en otra universidad. Y estuve en un pueblo cercano a este, no voy a mencionar la institución, pero yo me di cuenta, mira, yo estoy ya en mi tercer año de universidad, se supone que yo tenga un conocimiento ya en mi materia. ¿Y qué es lo que pasa? Que estoy sacando A en todas mis clases, pero no estoy aprendiendo nada. La profesora entregaba los exámenes y decía, vengo ahora. Se iba del salón porque ya sabía que nosotros hacíamos grupos para copiarnos en el salón. Terrible.
Ella se iba y cuando iba a regresar como a los 20 minutos, tocaba en la puerta. Tocaba en la puerta para que cada uno se volviera a ubicar en su silla. Mira, me estaban regalando el bachillerato. Entonces, ¿a precio de qué estamos aceptando cosas gratis? No había trascendencia. Yo sabía, el año que viene yo me puedo graduar de este bachillerato, pero no voy a estar capacitado para ejercer de ninguna manera. ¿De qué me vale? Puedo aceptarlo gratis, pero a largo plazo no voy a disfrutar la bendición porque no voy a ser dueño realmente de estos conocimientos. No los voy a haber adquirido, no los tengo, y si no los tengo, cualquier puerta que se me pueda abrir por yo poder tener el diploma, se me iba a cerrar porque no tenía los conocimientos. Así que tuve que tomar una decisión y hice un transfer para otra universidad y estuve en mi último año de bachillerato viajando para Bayamón a terminar. Trabajaba durante el día limpiando patios y por la tarde, a las 3 de la tarde más o menos, me iba para mi casa. Mi mamita me hacía una comida y yo me bañaba y me iba para Bayamón y allá estaba hasta las 9, 10 de la noche para entonces regresar a Coamo. Y así pude terminar mi bachillerato de una manera un poquito más digna. Fue difícil, pero fue digno. Tuve que pagar un precio, pero al final, por lo menos esas últimas clases que tomé en ese último año, sí me llenaron algunas lagunas. Y ahora me siento mucho más capacitado para ejercer. Pero ¿a precio de qué nosotros estamos aceptando las cosas fáciles? Si de momento, si yo no pago el precio de esperar por la persona correcta, me voy a pegar a la primera persona que llegue a mi vida. Lo acepté gratis, no me costó nada, me llegó a mi vida, me empezaron a tirar, me hicieron sentir bien y a lo mejor esto produjo en mí un bienestar inmediato, pero a largo plazo me costó la vida. Aun cuando encontramos la persona correcta, necesitamos también poder posponer la gratificación, pagar el precio en la relación. Hay unas cosas que hay que posponer por el bien del orden en la relación. Hay que pagar el precio. Si yo no me adueño de esta bendición, si yo la acepto gratis o la acepto demasiado fácil, a largo plazo la voy a perder. Y Abraham sabía eso. Abraham sabía eso. Así que, ¿qué estamos cambiando nosotros por las cosas que recibimos gratis? Cierro con esto en el versículo 19. Dice: después de esto, Abraham enterró a Sara en la cueva que estaba en el terreno de Macpela, al oriente de Mamre, lugar que también es conocido con el nombre de Hebrón y que está en Canaán. Adquirió el terreno, ahora le pertenece a él. Mira por dónde voy con esto. Así quedó en posesión del terreno y de la cueva que allí había, la cual los hititas le vendieron para sepultura. Dos cositas solamente para cerrar. La tierra quedó en su posesión. Y esto le sirvió a largo plazo para él y para su descendencia en dos vertientes. Número uno, vemos en el capítulo 49 de Génesis más o menos que el nieto de Abraham, que se llama Jacob, pudo tener un lugar en donde sepultar incluso a su esposa, incluso él mismo. Allí en ese lugar que compró Abraham hubo sepultura, espacio para sepultar a Abraham, a Sara, a Isaac, a Rebeca y a Jacob y a su esposa Lea. Él aseguró, ustedes no van a tener este problema de tener que pasar por este proceso de pagar un precio. No, si yo lo pagué por mis hijos y por mis nietos, mis hijos y mis nietos no lo van a tener que volver a pagar. Pero más importante aún, Abraham se agarró de la promesa que le había dado Dios, de que esa tierra de Canaán iba a ser para su descendencia.
Y había gente allí que le impedía apropiarse libremente de esa propiedad. Y hay muchas cosas que Dios nos ha prometido a nosotros, que hay gente allí. Hay gente allí que los tenemos que sacar de alguna manera, y nosotros necesitamos prestar atención cuando Dios nos abre oportunidades para nosotros adueñarnos de las promesas que Él nos ha hecho. Ahí en medio de la pérdida de Sara, del luto y de todo el dolor que él estaba sintiendo, ahí Abraham aprovechó una oportunidad para comprar terreno en la tierra prometida. Más adelante, Moisés, cuando sacó el pueblo de la esclavitud en Egipto, él tenía un blanco hacia dónde apuntar. Yo voy a llevar a este pueblo hacia la tierra que Dios le prometió, hacia la tierra que Abraham se apropió de ella legalmente. Allí el pueblo, nosotros que somos herederos de lo que hizo Abraham, Abraham pagó ese precio, y por cuanto Abraham pagó ese precio, esa tierra es nuestra. Así que vámonos de este lugar en donde somos esclavos, vámonos de este lugar en donde yo no soy dueño de nada. Y vamos a entrar allí. Incluso Josué tenía una tierra para conquistar, porque sabía, en este lugar nosotros tenemos derecho legal. Te voy a pedir que te pongas de pie. Voy a cerrar con una última revelación acerca de lo que ocurrió allí. Y es que Abraham compró ese terreno en la tierra prometida de Canaán. Se la compró a los hititas, a los hijos de Het. Y Het lo que significa es terror. Terror. Y ese pedazo de la tierra prometida, ese pedazo de Canaán, se llama Macpela, y Macpela significa porción. Y es interesante cómo las porciones de la promesa que me corresponde, de lo que Dios me ha prometido a mí, cómo yo encuentro la porción que me corresponde hoy entre los terrores. Yo no sé cuáles son los terrores que han venido contra tu vida en este tiempo, porque los terrores apuntan hacia los lugares de donde Dios quiere que tú salgas y señalan hacia un precio que tienes que pagar en ese lugar. El precio que tú pagues en ese lugar apuntan hacia la promesa que tú vas a adquirir a largo plazo. Así que el Señor puso en mi corazón que nosotros pudiéramos hacer algo aquí, y es que nos podamos unir. Agárrense de las manos. Yo quisiera que todos estuvieran agarrados. Si tuvieran que mover la silla, pasar aquí al frente. Porque no es lo mismo llorar una pérdida solos que llorarlo acompañados. Y el propósito de la iglesia es que nosotros podamos atravesar los procesos juntos, como cuerpo. Amén. Sí. Ah, perfecto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí yo les voy a pedir que ustedes puedan cerrar sus ojos, porque cada uno de nosotros está saliendo de algo. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, todos nosotros, estamos experimentando algún tipo de pérdida. Estamos saliendo de algo que nos dolió, estamos saliendo de algo que se ha roto por el camino. Todos tenemos expectativas que no se cumplieron, todos tenemos experiencias que cuando las atravesamos, wow, dolió. Cada uno de nosotros a sí mismo, Dios está utilizando la pérdida para impulsarnos hacia una transición. Nos está impulsando Dios a transicionar hacia cosas nuevas, hacia nuevos panoramas, donde vamos a estar rodeados de personas nuevas, actividades nuevas,
roles nuevos que Dios quiere que nosotros podamos asumir. Y Él quiere que nosotros podamos adueñarnos del proceso. Porque en medio de este proceso en el que tú tienes que pagar un precio, yo no sé cuál es el precio que tú tienes que pagar aquí. Yo no sé qué es lo que tú tienes que ceder. Y yo creo que si el precio fuera monetario solamente sería mucho más fácil. Pero en muchas ocasiones, y me atrevo a decir en la mayoría de las ocasiones, pagar el precio de perdonar es mucho más difícil. Y es mucho más común que ese sea el precio que tengamos que pagar. El precio de perdonar. El precio de perdonar a la persona que me lastimó y el precio de perdonarme yo mismo por los errores que yo he cometido. Para poder entrar en lo nuevo que Dios tiene para mí, yo necesito perdonarme. Yo necesito estar dispuesto a sepultar eso que yo mismo hice. Pasar por el proceso, coordinar esta sepultura, aceptar que yo mismo he cometido unas fallas. Aceptar que yo mismo he cometido unas fallas y que Dios no quiere que yo me quede en este lugar del dolor. Dios quiere que yo trascienda. Dios quiere que yo transicione hacia lo nuevo que Él tiene para mí. Y aquí en este lugar en donde estamos nosotros juntos, apoyándonos los unos a los otros, aquí nos damos el apoyo necesario. Aquí levantamos la fuerza que el dolor me da para yo sepultar lo que pasó ayer. Oh, Señor, te entregamos esto. Te entregamos y aquí, Señor, juntos como familia en la fe, te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a sepultar el dolor de lo que sucedió ayer, a sepultar el orgullo que muchas veces se levanta y que no me permite soltar el lugar de donde tú quieres que yo salga. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, aquí lo enterramos. Aquí lo sepultamos. Iglesia, yo te voy a invitar a que tú puedas repetir esta oración conmigo. Padre bueno, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien encontró detrás de su cruz su corona. Gracias, Señor, porque en el sacrificio de Cristo yo encuentro la nueva vida, la nueva bendición, la nueva promesa, la nueva vida que tú tienes para mí.